Entonces, bueno, vamos a empezar con los ejercicios de la vez pasada, a revisar alguno y contestar alguna duda que tengan. ¿Qué opinan? Entonces, estos eran los ejercicios, ¿no? Entonces, la idea, bueno, voy a leer las instrucciones. La idea es que en la siguiente imagen, que vamos a ver, que es esta de los perritos y los gatitos, cada cuadro representa una situación, es decir, un modelo distinto. En cada situación, una flecha de A a B representa que A y B, más bien, que A chiquita, A minúscula, está relacionado mediante A mayúscula con B, ¿no? Eso es lo que representa la flecha, la relaciona. Debes imaginar que en situación 2, cada gato tiene una flecha que parte de sí mismo y llega a sí mismo. Bueno, en cada situación interpretaremos las fórmulas tomando como dominio el conjunto que tiene perro 1, gato 2, gato 3 y gato 4. Y con la interpretación de perro, pues la obvia, ¿no? Gato, y la relación A entre alfa y beta nos dice que alfa es amigo de beta, y como ven va a cambiar en cada situación. Es decir, lo que va a cambiar es lo que se dice como la extensión. Es decir, quién está relacionado mediante esa relación con quién. Es decir, quién es amigo de quién según cada modelo, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas 4 situaciones y como les decía, cada flechita nos dice quién es amigo de quién en cada situación. Y eso, entonces en la primera parte del ejercicio, relacionar cada fórmula con la situación que describe, de manera que a cada fórmula le corresponda una y solo una situación. Y bueno, ahí están las 2 columnas. Luego en la segunda parte dice, en la situación 1 voltea todas las flechas, invertimos las flechas y cómo formalizarías esa situación. Y la última pregunta es, en la situación 4 agregamos una flecha sobre perro 1 de manera que se viera así, ¿qué fórmula la describiría? ¿No? Entonces hay que escribir. Bueno, vamos a hacer, ¿cuál quieren hacer? O uno que hayan tenido dudas. 2. Ok. Justo, es que yo también tengo dudas de la 2 porque pues no aparece como menciona en el ejercicio eso de, por ejemplo, como se están señalando a sí mismos, no aparece por ejemplo, A entre paréntesis X-X, sino no aparece ninguno así. Entonces eso me causó confusión. No te entendí. Bueno, mi duda nada más sobre ese ejercicio era cuándo en la formalización usamos conjunción y cuándo condicional, porque creo que no me quedó muy claro. El truco es, lo más usual, no siempre, pero lo más usual al restringir cuantificadores es para el universal condicional y para el existencial conjunción, ¿no? Lo más usual, no siempre, pero lo más usual. Para decir cosas como todos los mamíferos son seres vivos, que es un universal y que nos dice todas las cosas de cierta forma son de cierta forma, condicional. Algunos mamíferos son seres vivos, conjunción, ¿no? Algunos tal son tal, ¿no? Es decir, algunas cosas son esto y también son esto, conjunción. ¿Sí? ¿Esa segunda duda? Sí, gracias. Lo del XX, ¿cómo era? No entendí. Ajá. ¿Puedes subir tantito la pantalla a las instrucciones? Ah, sí, pero entonces, ajá. Ahí, que dice, debes imaginar que en situación 2 cada gato tiene una flecha que parte de sí mismo y llega a sí mismo, como en A, de manera que entonces es A y entre paréntesis A minúscula y A minúscula, pero no hay ningún inciso que en su fórmula esté, por ejemplo, A y entre paréntesis X, X, X. O sea, como lo está enseñando ahí, que es A, entre paréntesis A minúscula y A minúscula. No sé si Buen me punto. explico. Sí, creo que sí te explicas. O sea, lo que tú dices es, esta flechita significaría, por ejemplo, que supongamos que Nyan Cat mexicano, el del taquito, es A, entonces se debería escribir A, ¿por qué no escribe A, A? Ajá. A, ¿no? Y Ajá. entonces, para representar esto en general, tendríamos que tener algo como para toda X, de A de X, X. Ajá, exacto. ¿Qué opinan los demás? Yo creo ¿Qué que es fórmula? es la opción D, ¿Por qué? porque, bueno, técnicamente creo que dice como todo, o sea, todo gato X y todo gato Y son amigos, XY, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que, o sea, como que reitera que son amigos también para sí mismos.
Es verdad, es verdad. Lo que dice la compañera... ¿Quién eres? Perdón, es que no estoy viendo el Susana. pero- Ujú. Susana, como dice la compañera Susana, exacto, es exactamente correcto. La D, esta debe ser la situación 2, por precisamente la razón que ella dice, que es cuando decimos para toda X y para toda Y, si X es gato y Y también, entonces X y Y son amigos. Ahí ya estamos cubriendo el caso, digamos, bueno, o sea, literalmente estamos cubriendo el caso en el que X y Y son el mismo objeto, ¿no? Son la misma cosa, el mismo individuo dentro del dominio. Entonces, es decir, cuando veamos las reglas de eliminación de los universales, vamos a poder ver que, por ejemplo, la T, podemos sustituir gato de A y gato de A también. Entonces, amigo de A con A, ¿no? Es decir, y es un buen punto, qué bueno que surge ahorita, porque creo que no lo había mencionado y es muy importante que lo mencione. Cuando tenemos dos universales, de hecho incluso cuando tenemos dos existenciales también, aunque tengan dos variables distintas, no vamos a presuponer que distintas variables correspondan a distintos objetos necesariamente, ¿no? No lo vamos a hacer. Y sí, esto no lo dije y qué bueno que salió porque es importante. Ahora pienso que tengo que aclararlo desde antes en el libro. Solo estoy pensando cómo hacerlo. Pero bueno, les digo, no vamos a suponer que son dos objetos, que se refieren a dos objetos distintos necesariamente. Cuando querramos hacer eso, cuando querramos decir que vamos a hablar de dos objetos distintos, todavía no introducimos al lenguaje el símbolo especial de la constante de igualdad. Esta nos dice que son el mismo. Bueno, por ejemplo, si utilizamos B, nos dice A y B son la misma cosa. Y esta nos dice que son distintos. A y B son distintos. Entonces, eso lo vamos a introducir, déjenme ver. No lo pongo a estas alturas del libro para no tener como muchas cosas en el aire al mismo tiempo, digamos. Lo pongo hasta el siguiente, de hecho, hasta después de 2 capítulos, que es el capítulo... aquí todavía... Hasta el capítulo 12, ¿no? Vamos al capítulo 10, porque en el 11 son reglas para los cuantificadores. Sí, entonces no lo pongo todavía, pero la idea es, si queremos decir explícitamente que, y recuerden que aquí en la lógica se trata de ser completamente explícitos, como cuando decimos alguno, no queremos decir alguno, pero no todo, solamente queremos decir al menos uno, ¿no? Y eso puede querer decir al menos uno y todos los demás también, al menos uno e infinitos, o al menos uno y solamente uno, pero es compatible con todos esos, solamente queremos decir al menos uno, ¿no? Entonces, eso de ser completamente explícitos es igual aquí con la identidad, que solo, o con la diferencia, que cuando querramos decir explícitamente que son cosas distintas, vamos a utilizar el símbolo de diferencia, que es la igualdad negada, ¿no? Todavía no llegamos ahí, pero un poco para adelantar. Y para remarcar eso, que cuando vean diferentes variables, no necesariamente significan diferentes cosas, diferentes individuos. De hecho, con los universales, como un universal, digamos, ¿cómo lo pongo? O sea, piénsenlo así, un universal para todo X va a estar diciendo de todas las cosas en un dominio, este es mi dominio, ¿no? Está mucho fácil. Bueno, queda igual de feo, pero bueno, este es mi dominio, ¿no? Cuando yo digo para todo X, estoy diciendo de todas las cosas de ese dominio que son de cierta forma. Y cuando yo digo para toda Y, igual estoy diciendo de todas las cosas en ese dominio que son de cierta forma. Entonces, sí, en ambos casos estoy diciendo para todas las cosas en el dominio, ¿no? No significa que aunque utilice distintas variables, que esté hablando de diferentes cosas, ¿no? ¿Por qué utilizo distintas variables? Para poder, en dado caso que lo requiriera, decir para toda X y para toda Y, por ejemplo. Si yo quisiera decir para cualesquiera cosas que sean distintas van a ser amigas, o sea, todas las cosas distintas entre sí van a ser amigas entre sí, lo diría yo así. Para toda X y para toda Y, si X es distinto de Y, si son distintos, entonces son amigos, ¿no? Y entonces ahí sí, estoy diciendo todas las cosas distintas, todos los gatos distintos entre sí son amigos. Pero si no incluye explícitamente la cláusula de diferencia de entonces no
no estoy hablando de cosas distintas, ¿no? Estoy Profe, cubriendo a todos en el dominio. ¿Sí? Ujú. profe, Ey, quería preguntarle, yo había leído la D como, o sea, para todo gato X y para todo gato Y son amigos, donde así es. AXY es X es amigo de Y. ¿Es válido? Ujú. Sí, es decir, todos los gatos son amigos de todos los gatos, ¿no? Un poco en lenguaje más natural. Sí, todos los gatos son amigos de todos los gatos. Sí, y como tú dices, toda X y toda Y, si, ¿cómo dijiste? Para toda X, ¿cómo lo pusiste? Como lo pusiste, está bien, pues. Eh, para todo gato Y y para todo gato X son amigos. Exacto. Sí, sí, sí. Es que Sí, lo que me confundió un tanto es en la estructura de la fórmula, donde después de los cuantificadores universales están entre Ujú. paréntesis gato X y gato Y. Y después está el consecuente de AXY. Así que eso fue lo que me confundió. Yo entendí la, la, la parte de la fórmula gato X conjunción gato Y como Ujú. gato X y gato Y. Entonces, AXY, donde A es X es amigo de Y. Ujú. Así que si tenemos gato X y gato Y, entonces X es amigo de Y, marcador universal para todo gato X y para todo gato Y son amigos. Así lo Sí, entendí. pero ¿qué tiene de malo? O sea, todo lo que me dijiste está bien, pero me dijiste algo como que te habías confundido o algo así, No, o sea, está bien, lo que me dijiste está bien. Perfecto. Saludos hasta Colombia. Saludos. Tenemos Profe, clases internacionales literalmente. Perdón, no podía dejar de notarlo. Disculpa, sí, dime. entonces básicamente esa instrucción fue para guiarnos en el último ejercicio, en el ejercicio ¿Cuál, 3, eh, que ujú, lo de cuál que en instrucción? situación 4 agregáramos una flecha sobre perro uno de manera que se viera así y pues está Ujú. señalándose a sí mismo el perro. Porque Pero, ahí sí yo ¿cuál instrucción agregué te refieres? que O sea, perro era X y era, bueno, A mayúscula y entre paréntesis X, coma X. No sé si eso está bien, no, porque como yo lo vi pero en la instrucción, lo que te quería decir es, recuerda que X no es un nombre propio, no puede denotar a alguien específicamente, no, ¿no? no, no, pero Tiene que estar ligada. sí, Ajá. empecé la fórmula con todo X y todo Y, y luego entre paréntesis perro X y gato Y, entonces A, Y, X y A, X, X. Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, voy a ponerla acá. Entonces, otra vez, ¿me puedes decir cómo era para toda X y para toda Y? Ah, O sea, no, esto es perdón, para... perdón, era alguna. Era alguna X y alguna Y. Ok, entonces, a ver, alguna X y alguna Y. Esto es para describir situación 4, dijimos, ¿no? Esta. No, Ok. bueno, sí, 4, pero agregada con la flechita. Con la flechita. Ok. Entonces, la idea es que este perrito es amigo de sí mismo, ¿no? Ajá, Además de que es amigo del gato. Bueno, el Taco, gato es amigo Taco de... Niangat es amigo del perro. Exacto, exacto. Ajá. Ok, entonces, a ver, ¿cómo lo pusiste? Paréntesis, perro Ujú. X Si X, bueno, lo voy a ver así. Si X es perro. Ay, déjame añadir a alguien. Si X es perro y gato Y. y Y es un gato. Entonces, A mayúscula, Y, coma, X Y, X, y ajá. A, X, X. O sea, así, ¿no? Y A, X, X. Ok, Ajá, así, ¿no? sí. Ya, casi bien, excepto por el condicional. Este no debería ser condicional, debería ser conjunción y ya estaría completamente bien. No debería ser condicional por lo que vimos la vez pasada, que cuando tenemos existenciales, si uno pone condicionales, esos se hacen, es decir, el existencial se vuelve trivialmente verdadero, que no es lo que queremos. Es decir, si yo dejo el existencial y digo, hay al menos una cosa X y alguna cosa Y, tal que X es perro, Y es gato, perdón, tal que si X es perro y Y es gato, entonces
Y es amigo de X y X es amigo de X. Ese, entonces, espera. Bueno, como en este modelo no hay más cosas, qué buen punto. Como en este modelo no hay más cosas, no va a pasar así. Eso va a pasar, como les decía, si yo digo, ¿cómo era el ejemplo de la vez pasada? No sé si se acuerdan, que era como, alguien se comió mi pizza, alguien de la casa se comió mi pizza, y entonces si yo formalizo eso de alguien de la casa, alguien que está en la casa se comió mi pizza, ¿cómo? Hay alguna X tal que si X está en la casa, entonces se comió mi pizza. Eso va a ser verdadero por Leo Messi. ¿Por qué? Por cómo es el condicional. Como el condicional es falso, en su antecedente, hablando de Leo Messi, entonces todo el condicional va a ser verdadero hablando de Leo Messi. Es decir, es verdad decir, si Leo Messi está en la casa, entonces Leo Messi se comió mi pizza. ¿Sí? Y no es lo que queremos decir. Bueno, y dado que es verdad ese condicional, sería verdadero decir hay alguien que si está en la casa se comió mi pizza. ¿Sí? Suponiendo obviamente que Leo Messi esté en el dominio. Que estaba porque ya estábamos hablando del dominio restricto. Entonces, esa es la razón de por qué cuando usamos existenciales no usamos condicionales. ¿Por qué para restringir existenciales no usamos condicionales? Queremos restringir los existenciales mediante conjunciones para que hablemos de solamente las cosas que cumplan ambas condiciones, ¿no? Entonces, la idea sería, ya aplicado a este caso de situación 4, casi esa misma fórmula, excepto de nuevo por la condicional que debe ser conjunción, porque para que podamos decir hay alguna cosa X y alguna cosa Y en el dominio, tal es que X es un perro, Y es un gato, y además el gato es amigo del perro y el perro es amigo de sí mismo, ¿no? Si queremos decir esas dos cosas. Entonces, por eso ahí es conjunción. Pero solo por la conjunción, lo demás está bien. ¿Sí? Tengo una pregunta acerca de esta fórmula que ha propuesto la compañera. Después de los existenciales, en el segundo conjunto, ¿es una B? ¿Es una qué? ¿Una B o una G? Es que parecía una B minúscula. Y entonces, no sé a qué te como refieres. que Este es ahí, G, ¿no? ajá, esa es una G. Es Sí, G de gato. exactamente. G de gato, Ok, sí. sí, para aclarar Ya. que era mayúscula. Gracias. Ok. Yo sí, Bueno, yo sí tengo otra sí, ajá, duda. ajá. De lo mismo, de cuando se Ajá. usa condicional o conjunción, ¿qué pasa cuando están combinados el universal y el existencial? Porque, por ejemplo, en el ejercicio 2 yo lo usé así, o sea, usé condicional y existencial. Ok. Entonces, ¿ahí qué Bueno, pasa? ahora vemos el ejercicio 2. Bueno, antes, es curioso que en este caso, en este particular caso, no en todos, pero en este particular caso de situación 4, también es correcto usar universales. También podríamos haber dicho para toda X y para toda Y, si es que X es un perro y Y es un gato, ahora sí con condicional. Lo voy a poner aquí abajito. Entonces, pues como estaba acá, ¿no? El gato es amigo del perro y bueno, toda X de las que hablamos que sean perros, va a ser amigo de sí mismo. Porque en este caso particular, muy específico, sí, también se vale poner puros universales y consecuentemente un condicional para restringir los cuantificadores. Porque si se dan cuenta, en situación 4, solo existen, esperen. No, estoy mal porque, ahora que lo pienso... perdón, no, sí estaba mal, sí está mal. Sí, no está correcto ponerlo porque, como lo puse, ¿por qué? Porque ya me acordé que habíamos dicho esto. En cada situación, el dominio incluye a perro 1, gato 2, gato 3 y gato 4. Entonces, sí incluye a todos los gatos. No sé por qué pensé que el dominio de situación 4 solo incluye al gatito al Nyan Cat mexicano. Y entonces, si solo hubiera incluido ese gatito, sí valía poner solamente... sí se podía poner también universales, pero como incluye a todos los gatos el dominio, como especificamos antes, no es correcto.
Entonces, es correcta la forma en que lo había puesto Maffer, excepto por el condicional, que va a ser una conjunción, ¿sí? Bueno, ahorita lo vuelvo a poner. Pero era eso. Sí, les quería decir algo, pero les digo, me equivoqué pensando que el dominio cambiaba, pero ya habíamos especificado desde antes que el dominio era el mismo para los 4 modelos. Lo que cambia, obviamente, es la interpretación. Bueno, qué fórmulas son verdaderas en cada dominio, en cada modelo, ¿no? Bueno, ahora sí, entonces, ¿cómo dices, compañero? Lo del 4, ¿verdad? Ahí está. Ejercicio 2. Bye. En 4 dice, en la pregunta 2, en situación 1, voltea todas las flechas donde hay un de A a B, B1 de B a A. ¿Cómo formalizarías esa situación? Bueno, lo que nos está diciendo es, tomamos esta situación y en lugar de poner que el perrito es amigo de cada uno de los 4 gatos, vamos a decir que cada uno de los 4 gatos es amigo del perrito, ¿no? ¿Quién quiere decirnos cómo lo puso? A ver, en el chat dice Israel, para toda Y, a ver, la voy a apuntar. Déjenme, ¿dónde lo pongo? Déjenme borrar estas que puse aquí arriba. Ajá, ajá, ajá. Ok, vamos a poner primero la de Israel y Shekani dice otra. Vamos a ver. Bueno, entonces, a ver, la que pone Israel es para toda Y. Bueno, vamos a corchetes. Si Y es un gato y hay alguna X tal que si X es perro. Más bien, para toda Y. Y es un gato y hay alguna X tal que X es perro. Y, bueno, entonces Y es amigo de X. Ok. ¿Cómo leemos esta fórmula? La leemos así. Para todas las cosas en el dominio, todas las cosas en el dominio son gatos y además hay algo que es un perro, perdón, hay algo que si es un perro, entonces esas todas cosas del dominio son amigos de esa cosa que es un gato. Al revés, que es un perro. Otra vez, todas las cosas son gatos y hay algo que si es un perro, entonces todas las cosas son amigos de ese algo. ¿Qué opinan de esa primera fórmula? Bueno, mientras voy a poner la segunda que propone, bueno, lo pondré aquí abajo muy chiquito. Entonces es para toda X, hay alguna Y, tal que X es un gato y Y es un perro y X es amigo de Y. ¿Qué opinan? Yo no tengo igual que Shekani. Ajá, ok. Me falta un paréntesis. Ahora sí. Sí, pues ninguna es, ninguna es la buena. Vamos a ver por qué. Entonces la primera dice, todas las cosas son gatos y además hay algo que si es un perro, entonces esas todas cosas son amigos de ese perro. ¿Qué creen que esté mal ahí? ¿O por qué estaría mal? Ya les di la respuesta, no está bien, pero ¿por qué? ¿No? La verdad, profe, yo me perdí, no sé de cuál estamos hablando. De situación. Creo que es por... Queremos una fórmula que describa situación 1. Ajá. Creo que es por el condicional, ¿no? Que dice si es un perro, entonces todos los gatos son amigos del perro. Pero como que a mí lo que me suena es que es el condicional el que no debería de ir. Esa es una que no debe ser condicional porque es existencial. Ajá. Esa es una. El cuantificador debería de ir como al lado de la fórmula. O sea, por ejemplo, si dice todos los perros son amigos. Ay, a ver. Dice todos los perros, corrección, todos los gatos, y algunos perros, que sería el cuantificador existencial. Pues, pero aquí veo un poco lo que dices. O sea, tú quieres sacar el existencial hasta afuera, ¿no? Puede estar adentro como aquí. O sea, en ese sentido está bien. En que el existencial puede estar, mientras todas las variables queden ligadas, puede estar adentro. Y también va a depender de qué significado quieres. Este está
En este sentido, eso está bien. Ahora, pero lo que hay que tener cuidado es que aquí no decimos, ¿cómo dijiste? Es que lo formulaste de la forma que creo que, o supongo que lo pensaba este compañero, pero que no es la forma correcta. ¿Cómo lo habías puesto? ¿Cómo lo habías leído? Como todos los gatos y algún perro. Sí. Es que al decir todos los gatos les pasa tal, para eso sí requerimos utilizar el cuantificador restringido, ¿no? Para todo X. Si X es gato, entonces les va a pasar tal. Ahí sí es cuando se lee. Todos los gatos les pasa tal. Pero aquí lo que estamos diciendo es literalmente todos son gatos, ¿no? O sea, fíjense, para toda Y, toda cosa en el dominio es un gato. Y además sucede otra cosa, ¿no? Me faltó un paréntesis acá. Y además sucede todo esto, que hay alguna X, que le pasa algo, lo que sea, ¿no? Pero fíjense en el primer conjunto, literalmente estamos diciendo todos son gatos. Y eso es falso, porque perro 1 no es gato, ¿no? ¿Se me explicó? Entonces, eso es lo que también está mal. Entonces, de ahí la importancia de las conectivas. Aquí, en lugar de conjunción, simplemente lo cambiamos por un condicional. Y ahora sí, para todos los gatos, o todos los que sean gatos, toda Y, si es gato, entonces le va a pasar lo siguiente. Ahí sí. Ahí ya empezamos bien. ¿Sí? Entonces, ese es un primer punto. Y el segundo punto es el que mencionaba, creo que Diego, que es el condicional acá, que no va, que debíamos haber dicho. Déjenme borrar todos los rayones que he estado poniendo, a ver si es aquí. En lugar de este condicional, deberíamos poner una conjunción. De tal forma que nos dijera, hay algo que es un perro y esos Y's aman al perro, ¿no? A ese X que es un perro. Entonces, ahora sí ya está. Déjame borrar también este otro. Conjunción. No se borra esto, no sé por qué no se borró este cachito de acá arriba. Ahora sí. Ok, entonces, ahora sí, entonces ponemos un condicional. Para toda Y, si es un gato, entonces va a pasar lo siguiente. ¿Qué va a pasar? Que hay algo que es un perro y esa Y es amigo del perro, ¿no? Ahora sí, eso sí es correcto, ¿no? Todo el que sea gato en la situación 1, que son estos 4, dijimos que el dominio consiste únicamente de los 4 gatos y el perro. Entonces, es verdad decir en la situación 1 que todo el que sea gato, entonces va a haber algo que es un perro, va a haber alguien que es un perro y esos gatos van a ser amigos de ese perro. ¿Sí me explico? Por eso esta formulación es correcta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Simplemente fue, dicen en el chat, close enough, simplemente fue el cambiar las conectivas que le corresponden a cada cuantificador cuando queremos restringirlo. Recuerden, al universal, condicional, y al existencial, conjunción, ¿no? Y aquí estaban al revés, en el universal conjunción y en el existencial condicional, y entonces tiene que ser al revés. Vamos a ver la segunda. Para todo X hay un Y, tal que X es gato y Y es perro y X es amigo de Y. Entonces, literalmente está diciendo otra vez, todos los X son gatos, todas las cosas en el dominio son gatos, ¿no? Nos está diciendo, para todas las cosas en el dominio, hay algo que, en primera, esas cosas son gatos, y además, ese algo es un perro, y esas cosas son amigos del perro, ¿no? Pero otra vez, aquí literalmente nos está diciendo todos son gatos, ¿sí? Que no es lo que queremos. Queremos decir, otra vez, lo voy a borrar. Si ya usamos un condicional, ya se ve un poco mejor. Y entonces, para todo X, si hay alguna Y tal que, si es que X es un gato, entonces, esa Y va a ser un perro y va a ser esas X que son gatos, van a ser amigos de esa Y. Ya está correcto, ¿no? Si se fijan, de hecho, estas dos fórmulas son equivalentes. Ahora sí, ya que la corregimos, voy a poner aquí la raya todo horrible, me disculparán, pero lo que quiero decir es que estas dos fórmulas son equivalentes, ¿sí? Aunque una tenga el cuantificador afuera y otra tenga el cuantificador adentro, digamos, o en el alcance del otro. Bueno, las dos están en el alcance del universal, pero unas están adentro y otra, bueno, en la primera el existencial está adentro y en la segunda el existencial está afuera, ¿sí? Después veremos este tipo de equivalencias de cómo sacar y meter cuantificadores. A veces se puede y otras no. Es muy importante saber cuándo
porque en algunos casos puede cambiar el significado. Pero bueno, en este caso son exactamente equivalentes. Comentarios sobre estos ejercicios. Me gusta que les haya puesto a pensar sobre la diferencia, o sea, cómo hablar de diferencia, de cosas diferentes, ¿no? Con las variables, que también, o de dónde poner los cuantificadores, y también, sobre todo, cuál era el objetivo principal de las conectivas, ¿no? ¿Con qué conectivas se restringe qué cuantificadores? Bueno, no sé, ¿alguna otra duda, comentario? ¿No? Bueno, vamos a ver lo siguiente, que es generalidad múltiple. Como dice aquí, la generalidad múltiple ocurre cuando tenemos más de un cuantificador en una proposición, que es lo que acaba de pasar acá, ¿no? Aquí teníamos un universal y un existencial, ¿no? Entonces tenemos generalidad múltiple. Entonces, precisamente como en este primer caso, todos los perros tienen alguna correa y todas las correas, según la premisa, están hechas de cuero. Por lo tanto, todos los perros tienen alguna cosa hecha de cuero. Entonces dice aquí, parece que este argumento es válido. Para comprobarlo tenemos que demostrarlo mediante los métodos lógicos que veremos después. Es decir, las reglas de deducción o la teoría de modelos a la que probablemente no lleguemos. Bueno, pero ello requiere que podamos formalizar oraciones con más de un cuantificador, que es lo que aprenderemos en esta sección. Entonces, fíjense, ¿cómo formalizaríamos todos los perros tienen alguna correa? Suponiendo que P de alfa es un perro y T de alfa tiene a beta y C de alfa es una correa. ¿Cómo se les ocurre formalizar eso? Primera, toda X, ¿no? Porque es un universal. Entonces, ¿cómo lo irían poniendo? A ver, ¿quién se le ocurre? Así de bote pronto para ir afinando esa habilidad. P de alfa, luego condición, X. bueno, el condicional, luego existencial, entre paréntesis, bueno, después del existencial Y, Exacto. entre paréntesis C de Y, conjunción, T tiene, ¿Sí? T, entre paréntesis X, Y, Exacto. y ya se cierra todo. Perfectamente bien contestado. ¿Quién dice eso? Perfectamente bien contestado. Bueno, no sé, pero perfectamente bien contestado. Exacto, literalmente todas las cosas, si son perros, entonces va a haber algo que sea una correa y esas cosas que son perros van a tener esa correa, ¿no? Exactamente. Y está perfecto el orden de las variables, que si se dan cuenta que es muy importante. Si hubiéramos puesto YX, iba a decir la correa tiene al perro, ¿no? Entonces, no es lo que queremos. Exacto, esta sería la formalización de la proposición 1. La de la 2, ¿cómo se les ocurre que podría ser? Este es de 1, ¿cómo podríamos poner 2? Aquí también va a ser un universal, ¿no? Para toda X. Suponiendo que H de alfa beta significa alfa está hecha de beta. Y utilizando igual correas, más bien C para correa, ser una correa. Bueno, voy a empezar. Para todo X, si X es una correa, entonces... Ahí iría la H, ¿no? Ajá, a ver. H y... creo que sería Y. ¿Qué más? Y, no, Está tramposo porque si creo que ahí ponemos... me quedo. Si ponemos así, si decimos X está hecho de Y, pues nos falta cuantificar esa Y, ¿no? Entonces está tramposo porque aquí tenemos que, de hecho, poner un existencial para poder decir, hay algo. Si X es una correa, entonces hay algo tal que ese algo, bueno, necesitamos introducir una predicado para
es cuero, entonces ese algo vamos a Sería usar como algún cuero. Exacto. Hay algo que es un cuero y X está hecho de Y, ¿no? Y ahora sí. Entonces diría literalmente la fórmula, para toda cosa que sea correa, entonces va a haber algo que sea un cuero y la correa está hecho de esa cosa, que es un cuero, ¿no? Entonces todas las correas están hechas de cuero. A menos que dijéramos todo esto en un solo predicado y entonces una formalización pues un poco más chafa porque no es tan perspicua. Es para todo X, más bien, sí, para todo X, si X es correa, bueno, no lo voy a poner aquí porque ya no va a cargar, ¿verdad? Ya no se va a ver por el video. Entonces, aquí lo voy a poner acá al ladito, será para toda X, si X es correa, entonces, y introducir aquí un predicado para estar hecho de cuero. Podríamos decir, no sé, ¿no? Que es un predicado de una sola cosa, ¿no? E de alfa y definir alfa está hecho de cuero, todo. Podría ser aquí también así, ¿no? Para todo X, si X es correa, entonces X está hecho de cuero. Y entonces, con esa formalización, todos los perros tienen alguna cosa hecha de cuero, sería, para todo X, si X es P, si X es un perro, entonces hay algo Y, tal que Y está hecho de cuero con este predicado E. Y además, X tiene a Y, ¿no? Muy parecido a la Fórmula 1, solo que, o sea, sería básicamente exactamente como la Fórmula 1, solo que en vez de aquí, más bien, sí poner esto, hay algo que es una correa, y aquí añadirle, para la conclusión, añadirle que esa cosa que es una correa está hecha de cuero, ¿no? O sea, o sea, tenemos que quitar esta, dentro del alcance del cuantificador. No sé si me explico, ¿no? Pero esa es la idea. Quedaría así la conclusión con ese predicado de estar hecho de cuero. Que quizás es más simple, ahora que lo pienso, es más simple que esta formalización que propuse aquí, entonces quizá esta 2 está bien, ¿no? Bueno, en fin, solo para ejercitar esa habilidad. Bueno, entonces les decía, generalidad múltiple significa, tenemos distintos cuantificadores en la misma fórmula. Por ejemplo, hay dos formas, ¿no? Cuando tenemos cuantificadores independientes y esta segunda, que vamos a ver también, que tenemos cuantificadores en el alcance de otros cuantificadores, ¿sí? Existenciales con existenciales, ahorita les digo, y universales con existenciales, ¿sí? Bueno, hay otras combinaciones que vamos a ver, pero esa por ahora, sí. Bueno, entonces, cuantificadores independientes, ¿qué quiero decir con independientes? Bueno, vamos a ver. La conectiva principal es una conectiva proposicional, es eso. Si se fijan, acá arriba, no son cuantificadores independientes, por ejemplo, en la fórmula 2, porque la conectiva principal es el cuantificador universal, ¿sí? Es decir, la proposición es una proposición universal. En cambio, en este caso de acá, la proposición es una conjunción, la conectiva principal es una conjunción. Y en este de acá abajo, la conectiva principal es un condicional, es decir, la proposición es condicional, ¿no? Entonces, eso quiere decir cuantificadores independientes, cuando la conectiva principal es una conectiva proposicional. Entonces, por ejemplo, todos somos humanos, pero algunos somos filósofos, usando un modelo implícito, que es obviamente H es ser humano y F es ser filósofo. Y se formalizaría así, ¿no? Todos somos humanos y algunos somos filósofos. O algunas cosas X del dominio son filósofos, ¿no? Filósofos. Tenemos otro ejemplo. Para todo X, si X es filósofo, entonces hay algo que es filósofo, ¿no? Usando esa misma interpretación, quedaría así. Si todos somos filósofos, entonces algunos somos filósofos. ¿Sí? Entonces aquí son fáciles porque la conectiva principal es una conectiva proposicional y por eso podemos utilizar la misma variable para los dos cuantificadores, porque estrictamente hablando, ya que se acaba el alcance del cuantificador, que es dentro de esos paréntesis, digamos como que ya se resetea esa variable y podemos volverla a usar. Hubiera dado igual si yo escribo en lugar de esta, más bien, la escribo así. Todos somos humanos y además, algunos somos filósofos. También hubiera sido correcto, ¿no? Da igual usar con X o con Y porque, les digo, el cuantificador llega hasta donde llega su alcance, que está demarcado por los paréntesis, ¿ok?
Bueno. En estos casos, los cuantificadores son independientes entre sí porque ninguno está en el alcance del otro. Como dijimos, la conectiva principal es la conectiva proposicional y ninguno está en el alcance del otro porque el alcance llega hasta donde están los paréntesis más amplios, inmediatos a su derecha. ¿Ok? Bueno, en otros casos tenemos dentro del alcance de un cuantificador otro cuantificador, como en los casos de arriba o como en los casos de los perros y los gatos que vimos como ejercicios. Ahora que lo pienso, quizá este ejercicio debería ir después, porque aquí ya tenemos cuantificadores en el alcance de otros cuantificadores y es un tema un poquito más avanzado, por eso lo estamos viendo hasta hoy, y yo lo puse para restringir los cuantificadores. Incluso este ejemplo de la rebanada de pizza ya tiene esos cuantificadores, ¿no? En estos que vimos en los ejemplos de restricción no, pero en el ejemplo de la rebanada de pizza ya tenemos esos cuantificadores. Déjenme anotarlo así y déjenme apuntarlo aquí. ¿Qué es lo que les decía? Que aquí tenemos cuantificadores. Es que recuerden que estoy anotando para después editar el libro. Ahorita no, porque si no se va a volver a cambiar la paginación, que es lo que no quiero, porque luego hay confusiones. Cuantificadores en el alcance de otros cuantificadores, ¿no? Sí, lo voy a anotar porque, como les digo, es un tema un poquito más avanzado, por eso va después. Y entonces, si lo meto desde aquí puede causar un poco de confusiones, perdón. No lo había pensado. Sorry. De otros cuantificadores. ¿Sí? Entonces voy a anotar que este ejemplo es así y este ejercicio es así. ¿Vale? Bueno. Bueno, entonces pasemos a ahora sí verlo formalmente, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener cuantificadores existenciales en, en el alcance de otros cuantificadores existenciales. Entonces, por ejemplo, algunos filósofos han escrito al menos un libro. Mucho, ¿no? Entonces, fíjense, es importante notar que esta proposición tiene la misma forma que otras proposiciones existenciales que hemos visto antes. A final de cuentas, nos dice que hay algunas cosas que cumplen con dos propiedades. Como hemos visto antes, cuando decimos alguien que está en la casa, alguien que está dentro de la casa se comió mi pizza, o no sé qué era, estamos diciendo, hay al menos una cosa que cumple una propiedad y cumple la otra, ¿no? Hay al menos una cosa cumpliendo ambas propiedades. Está en la casa y se comió mi pizza. Y aquí igual, hay al menos una cosa que cumple dos propiedades. Es un filósofo y tiene la segunda propiedad de haber escrito al menos algún libro. Lo que sucede es que esa segunda propiedad de haber escrito al menos algún libro es una propiedad que incluye un cuantificador existencial, ¿sí? Bueno, entonces su forma va a ser muy parecida a la de otras proposiciones que, aunque son más simples, también predican dos propiedades de algunas cosas, como algunos filósofos son irreverentes. Hay al menos algunas cosas que son filósofos y son irreverentes, o hay al menos algunos filósofos que son tranquilos, ¿no? O son tercos, como en la película esa de los tercos. ¿Cómo se llama? Yo no estoy aquí, ya no me acuerdo cómo es. ¿Alguien lo ha visto? Es muy bueno. Pero, en fin. Por ello, algunos filósofos han escrito al menos un libro, va a seguir la misma forma. Va a haber alguna X, tal que sea filósofo, y le va a pasar algo, digamos, ¿no? Profe, una pregunta. Sí. ¿Este de ¿Sobre algunos la película filósofos? o sobre...? No, no es cierto. No. Sí, dilo. ¿Eso de algunos filósofos son irreverentes también es un existencial con existencial? O sea, ¿es cuantificador al la idea es alcance? que... No, porque aquí no hay cuantificador, o sea, solo hay un solo cuantificador, ¿no? La idea es que más bien, este es un ejemplo de las proposiciones más simples que decíamos aquí, de algunas cosas que cumplen con dos propiedades, ¿no? Entonces, hay al menos algunas cosas que tienen estas dos propiedades, ser filósofo y además ser irreverente, ¿ok? Y lo que estoy diciendo es, en los casos de existenciales en el alcance de otros existenciales, puede suceder que estemos hablando de cosas que tienen también dos propiedades. Haber algo tal que es un filósofo y además haber escrito algún libro. Es decir, estamos hablando de cosas que tienen las dos propiedades de ser un filósofo y de haber escrito al menos algún libro, ¿no? Al menos un libro. Solo que sucede que esta segunda propiedad, a su vez, tiene dentro, por decirlo así, un existencial, ¿no? Esa es la única diferencia con los casos sencillos, como algunos filósofos son irreverentes o algunos filósofos son tranquilos,
¿vale? Esa es la idea. Ok. Donde los 3 puntitos en este caso van a contener el predicado haber escrito al menos un libro, resulta que este predicado, haber escrito, es una relación entre dos objetos, quien lo escribe y aquello que escribió, y además, ¿qué relación en este caso es a alguien con al menos un libro? A su vez, esta última expresión es una cuantificación, al menos un, ¿no? Bueno, entonces si ponemos todo lo anterior junto, resulta que el predicado de haber escrito al menos un libro debería formalizarse así. Hay alguna Y, tal que X, que ahorita no estamos considerando porque eso va a ser parte del cuantificador, digamos, de hasta afuera. Hay alguna Y tal que X escribió esa Y y además resulta que esa Y es un libro, ¿sí? Uno puede escribir muchas cosas, ¿no? Artículos, manuscritos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de libros, entonces ponemos específicamente, hay al menos una Y, tal que la cosa X de la que estamos hablando la escribió y además esa Y es un libro. Es decir, hay al menos una cosa tal que X la escribió y esa cosa es un libro. ¿Quién es ese X? El que era un filósofo y entonces, usando el modelo implícito, diríamos así. Hay al menos una cosa que es filósofo y hay al menos una Y que X le escribió y que además es un libro, ¿sí? Y que ahora sí formaliza lo que queríamos decir, ¿no? Bueno, entonces esto es importante. El segundo cuantificador debe estar en el alcance del primero, pues el predicado incluye una relación con X y esta variable no puede estar libre. Por eso tiene que estar dentro del alcance, por eso ponemos estos corchetotes, ¿no? Para decir que está dentro del alcance. Debe entonces estar ligada y por ello estar en el alcance del cuantificador. Bueno, si ahora leemos la fórmula por partes, es exactamente como les decía. Algunos son filósofos y además son tales que hay cosas que escribieron y estas son libros. Y ya, ¿sí? No es la misma oración, pero ambas son verdaderas y falsas en exactamente los mismos casos, por lo que expresan la misma proposición, ¿no? Bueno, no sé, antes de pasar a lo siguiente, ¿dudas con esta formalización? Debe quedar 100% claro de por qué esta es la formalización correcta, ¿sí? Eso es muy importante, porque es muy importante ver cómo se formalizan estas proposiciones. A ver, veamos a alguien en el chat. Muy bien, ya no estoy aquí. Ok. ¿Dónde estamos? Aquí. Bueno, esto es para evitar un error. Espero que nadie lo vaya a cometer, pero lo voy a decir explícitamente porque está mal. Hay algo que podría ser como tentador o natural, que está mal, que es, uno podría pensar que para una proposición como algunos filósofos han escrito al menos un libro, podemos formalizar primero algunos filósofos, como siempre, hay al menos un X que es filósofo, y luego formalizar han escrito al menos un libro en el mismo orden en el que aparece en la oración, de manera que se leyera, algunos filósofos son tales que han escrito al menos un libro, quedando así. Hay al menos un X que es filósofo y además X escribió, o sea, X, que dijimos que es filósofo, escribió al menos un libro. Alguien podría decir eso, pero eso está mal. El error que he puesto en rojo es un error porque los predicados nunca contienen fórmulas, solo pueden tener constantes o variables, ¿sí? Aquí este predicado relacional de escribió solo puede ser, como siempre, las relaciones siempre son entre términos, entre X y Y, entre AB, entre A y X, etcétera, ¿no? Entre variables y constantes. ¿Por qué? Porque las relaciones siempre son relaciones entre cosas, entre individuos, ¿sí? Eso es lógica de primer orden, como vimos al inicio, ¿no? Las relaciones son relaciones entre individuos y entre cosas. Pero aquí estoy relacionando a X mediante E, haber escrito, con la fórmula haber escrito al menos un libro. O sea, al menos un libro, perdón, hay al menos una Y tal que Y es un libro, es una fórmula, ¿no? Es algo que puede ser verdadero y falso. Hay al menos una Y tal que Y es un libro. Entonces, no es un individuo, que es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, por eso siempre tenemos que ponerlo así todo expandido como lo puse. Hay al menos una X, que es filósofo, y tal que X escribió algo Y, tal que ese algo Y... Ay, perdón, todo mal. ¿Ya ven? Hasta yo me confundí por... perdón. Y tal que X es filósofo y además sucede que hay algo que X escribió, o bueno, que si quieren primero, que es un libro,
Y además, X lo escribió. Así, ¿no? Ahora sí, hay algo que es filósofo y hay algo que es un libro y que X lo escribió. Ahora sí, ¿no? Entonces, el error, de nuevo, nada más para enfatizar que está mal poner esto. Al menos un libro en la relación, dentro de la relación. Dentro de una relación solo van constantes y variables. O variables. Profe, ¿Vale? Hey, no hay problema que primero lo haya escrito ya en la segunda parte, después de existencial Y, entre paréntesis E y entre paréntesis XY y luego LI. No hay, o sea, no importa ahora sí que el orden, porque aquí puso primero LY y ajá. después EXY. Y Ya, en no, la... recuerda que la conjunción es conmutativa. Ok, Sí, acá arriba lo puse de forma, o sea, al revés, primero E y luego L, y aquí lo puse primero L y luego E, pero recuerda que la conjunción es conmutativa en el sentido de que si yo tengo A conjunción B, esto es lógicamente equivalente con tener B conjunción A, ¿sí? ok. Entonces, eso es conmutatividad porque siempre puedo voltear las conjunciones y es equivalente, y entonces aquí sigue valiendo la misma regla, puedo voltear las conjunciones y es equivalente, ¿sale? Aun cuando tenga matrices abiertas, es decir, no sean fórmulas cerradas con los cuantificadores, sino que solo estemos hablando de conjunciones con variables, sigue variando, ¿sale? Ok, Vale. Entonces, bueno, voy a quitar esto porque después ¿qué tal si lo confundo con una nota y no es una nota? Bueno, tenemos universales con existenciales. Por ejemplo, todos los filósofos han escrito al menos un libro. Y esto va a ser, como pasó con estos existenciales, esto va a ser que hablamos de cosas que tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, antes, cuando queríamos decir todos los filósofos son pensantes, decíamos cualquier cosa. Si eso, obviamente aquí estoy suponiendo un modelo que está implícito, ¿no? Ya tenemos una interpretación y un dominio. Cualquier cosa, si es filósofo o filósofa, entonces es pensante, ¿sí? Eso nos está diciendo que cualquier cosa que tenga esta propiedad también va a tener esta propiedad, ¿sí? Entonces estamos predicando de un cierto subconjunto de cosas del dominio, aquellos que son filósofos, que tienen la propiedad de ser pensantes, ¿ok? Es exactamente lo mismo que pasa aquí. Estamos predicando de todas las cosas que son filósofos, que también tienen una cierta propiedad, haber escrito al menos algún libro. Lo que sucede es que esa propiedad va a tener, digamos, o va a estar definida por una subfórmula, bueno, de hecho aquí va a ser una matriz, pero digamos una subfórmula que tiene un cuantificador existencial, ¿sí? Pero es exactamente la misma idea que la de acá arriba, la que ya hemos visto, que cuando hablamos de un subconjunto de cosas y decimos de ellas que son todas ellas de cierta forma, utilizamos un condicional, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, también aquí estamos predicando de todas las cosas de cierto tipo, de las que son filósofas, que tienen otra propiedad, haber escrito al menos algún libro. Solo que, de nuevo, para definir esa propiedad necesitamos un cuantificador. Vamos a verlo. Esto es lo que les acabo de decir. Todos los hombres son mortales, es igual. Estamos hablando de todas las cosas de cierto tipo, los hombres que tienen cierta propiedad, son mortales, ¿no? Las mujeres son inmortales, supongo. ¿Cierto? No hay esa implicación, ¿no? Obviamente, si uno dice para todos los hombres son mortales, no significa que las cosas que no sean hombres no son mortales, obviamente, ¿no? Solo dice eso, ¿no? Es como con el existencial. Cuando yo digo algunos hombres son mortales, no estoy diciendo algunos hombres son mortales, pero no todos. Solo estoy diciendo algunos, ¿vale? Bueno, entonces todos los filósofos han escrito al menos algún libro. Todos aquellos que sean filósofos, les va a pasar lo siguiente. Hay algo que escribieron, una cosa Y, tal que esos que son filósofos escribieron, y sucede que esa cosa Y es un libro, ¿sí? Entonces, otra vez, toda cosa, leyendo acá abajo, toda cosa, si es filósofo, entonces habrá al menos una cosa que escribió, y esta es un libro. O lo podríamos poner, lo podríamos haber puesto al revés. Es decir, no al revés el condicional, sino al revés la conjunción. Toda cosa que sea filósofo o filósofa, entonces va a haber algo tal que es un libro y esa cosa que es filósofa escribió
ese libro. Aquí sí es importante poner primero X, ¿no? Porque X es el que escribió Y. Ahora sí. Es lo mismo porque de nuevo la conjunción es conmutativa. El condicional no, por supuesto. La conjunción sí. Y de nuevo, aunque toda cosa, si es filósofo, entonces habrá al menos una cosa que escribió y este es un libro, no es la misma oración, es decir, no son las mismas palabras que todos los filósofos han escrito al menos un libro, sí expresan la misma proposición, ¿no? Es como decir, Juan le pegó a Pepe y decir, Pepe fue golpeado o Juan golpeó a Pepe y Pepe fue golpeado por Juan, la misma proposición, distintas palabras. Como antes, sería un error poner el existencial dentro de la relación. Hay que poner X, Y, A, B, C, todas esas, ¿no? Bueno, podemos tener otras combinaciones de cuantificadores. Por ejemplo, algunos libros han sido leídos por todos. Si utilizamos L para decir que es un libro y D significa, ya, entonces aquí, ¿no? Tenemos algún modelo y D de alfa beta significa que alfa ha leído a beta. Entonces tendríamos algunas cosas son libros y además todas las cosas Y, o sea, todos han leído a SX, que habíamos dicho que es un libro. Hay algunas cosas que son libros y son tales que todos las han leído, que es lo mismo que decir algunos libros han sido leídos por todos. ¿Sí? Aquí de nuevo estamos hablando de algunas cosas y diciendo que tienen dos propiedades. Ser libros y además tener la propiedad de haber sido leído por todos. Resulta que esta propiedad requiere cuantificar. Por eso metemos el cuantificador. Pero a final de cuentas es hablar de cosas y decir, tienen esta propiedad y además tienen esta otra. ¿Sí? Exactamente igual que como decimos, algunos libros son pesados. No sé, alguna X es un libro y es pesado, lo que sea. Hablamos de cosas y decimos, hay al menos una cosa que tiene estas dos propiedades. Aquí es igual, hay al menos una cosa. Voy a quitar este arriba. Hay al menos una cosa que tiene esta propiedad y esta otra. De nuevo, resulta que esa propiedad tiene un cuantificador o se define con un cuantificador. Bueno, otros universales. Todos aquí somos amigos de todos. Si utilizamos Q para decir que está aquí y A para decir una relación entre dos cosas tal que A es amigo de Y, perdón, tal que X es amigo de Y. Entonces, para toda X, si X está aquí, entonces, para toda Y, X es amigo de Y. ¿Sí? Todos los que estamos aquí son amigos de todos. Si aquí quisiéramos decir, todos aquí somos amigos de todos los que estamos aquí, o los de aquí, ¿no? O sea, si fuera un poco más específico, no de todos así en general, sino de todos los de aquí. ¿Cómo lo hubiéramos formalizado? Pues casi igual, excepto que ponemos para toda X. Si X está aquí, entonces, para toda Y, si Y también está aquí, entonces, ahora sí, X es amigo de Y. Todos los que estamos aquí somos tales que, para toda cosa que también está aquí, somos amigos de esa cosa, ¿sí? Bueno, tenemos también cuantificadores negados. Y si quiero decir que Vamos a hablar después. ¿Qué? Y si quiero decir que yo... Vamos a hablar de la negación en el próximo sección, entonces aquí todavía no voy a meter la negación. ¿Sí? Nada más, aquí ya con eso acabamos ese tema de los varios cuantificadores en el alcance de otros. Ahora sí, perdón. ¿Y si quieres decir que qué? No, nada, perdón. Ya, entonces este es el tema. Y ya solo faltaría hacer, ya es personal, dicen en el chat. No, para nada. Ya solo faltaría hacer el ejercicio, que es el que les voy a dejar, ¿no? Entonces ya lo vamos a dejar aquí. Y la próxima nos vamos a enfocar ahora me dices, nos vamos a enfocar en las reglas. Como les dije desde el inicio, bueno, antes del primer examen, van a seguir valiendo las proposicionales, entonces eso ya casi está. Cuando las conectivas principales son proposicionales, pues utilizamos reglas proposicionales. Sí, lo vamos a dejar aquí
dudas, comentarios, los comentarios están abiertos, pongan su like. Dale, pues entonces si no hay dudas o comentarios, aparte de lo de los escatos, nos vemos el lunes. Bueno, Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. dale, cuídense, hasta luego, nos vemos el lunes.